Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos juntos en las profundidades de esos misterios que nos quitan el sueño y nos hacen vibrar las redes sociales. Hoy, mis amigos, no vamos a hablar de cualquier cosa. Vamos a desentrañar uno de esos enigmas que ha generado un torbellino de especulaciones, de suspiros y de intensos debates entre ustedes. Sí, estoy hablando de la conexión, el furor y, por supuesto, la desconexión entre dos nombres que al unirse encienden la pantalla y cautivan a millones, *Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos? ¿Por qué esa química tan palpable que nos dejaba sin aliento en cada escena, esa chispa que para muchos traspasaba la frontera de la ficción, se desvaneció? Hoy, mis estimados seguidores, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Vamos a indagar, a buscar las verdades veladas, a armar el rompecabezas de su separación. Así que prepárense, acomódense en sus asientos, busquen su bebida favorita y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscripción para que no se les escape ni una sola de nuestras apasionantes revelaciones. Amigos, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas narrativas que nos recuerdan de forma contundente que la vida real, con sus complejidades y sus matices, a menudo supera con creces la intensidad y el drama de cualquier telenovela. ¿Acaso podemos olvidar la serie que los catapultó a la fama internacional, *Erkencikus, o como la conocemos con cariño en nuestro país, Pájaro Soñador? Uf. Esa producción no fue solo una serie, fue un auténtico fenómeno global. La química entre sus protagonistas, Sanem y Can, fue instantánea, eléctrica, magnética. El público se enamoró perdidamente de ellos, de sus miradas que lo decían todo, de sus gestos sutiles pero cargados de significado, de esa tensión latente que se sentía en cada fotograma. Y como suele suceder de forma casi inevitable cuando la ficción es tan poderosa y tan convincente, los rumores de que su relación iba más allá de las cámaras no tardaron ni un segundo en brotar. Las especulaciones empezaron a fluir como un río caudaloso. Los paparazzi, siempre al acecho, montaron guardia incansable. Las revistas, hambrientas de titulares jugosos, publicaban portadas que los mostraban juntos, avivando aún más la llama de la intriga. Y lo cierto es que en un principio, ellos mismos tampoco se apresuraron a desmentirlo de forma categórica. De hecho, parecían disfrutar de esa atención, de ese halo de misterio que los envolvía. Empezaron a circular fotografías de ellos juntos fuera del set, se comentaban encuentros privados, y la prensa turca, siempre ávida de material que generara controversia y fascinación, se volcó de lleno en la historia. Fue sin duda una época dorada para la pareja, al menos en la mente y el corazón de sus seguidores. Pero, ¿cuál es la delgada línea que separa la actuación de la realidad? Esa, mis queridos, es la pregunta del millón, ¿verdad? Y creo firmemente que en el caso de Demet y Can, esa línea se volvió increíblemente difusa para una gran parte de su público. La intensidad de su relación en Erkencikus era tan abrumadora, tan convincente, que para muchos era simplemente imposible creer que fuera solo eso, actuación. Para los fans era la materialización de un sueño, la pareja perfecta que todos deseábamos ver junta en la vida real tanto como en la pantalla. Y es precisamente ahí donde a veces la presión de las expectativas del público puede convertirse en una carga casi insoportable. Ahora entremos de lleno en la materia, en las causas reales de su separación. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes y, debo confesar, un poco nebulosas. No existe una única respuesta oficial, una declaración conjunta y definitiva que haya explicado con claridad, nos separamos por esto y por aquello. Y es que en el complejo y a menudo opaco mundo de las celebridades, las razones de una ruptura suelen ser una intrincada mezcla de factores, de presiones invisibles, de agendas imposibles de conciliar y, seamos sinceros, de diferencias personales que en un momento dado, se vuelven insalvables. Una de las teorías más sólidas y que, a mi parecer, tiene un fundamento considerable, es que la intensidad de la fama y la arrolladora presión mediática jugaron un papel absolutamente crucial en el desenlace de su relación. Después del éxito desmesurado de Erkencikus, tanto Demet como Can dejaron de ser simplemente actores para convertirse en estrellas de talla internacional, ídolos para millones de personas en todo el planeta. Sus vidas privadas dejaron de ser, en muchos aspectos, privadas. Cada salida pública, cada gesto, cada simple like en una red social, era analizado, diseccionado y comentado hasta la saciedad. Imaginen la presión de tener que vivir constantemente bajo el microscopio digital, de sentir que cada paso
Edan, cada palabra que pronuncian, se convierte automáticamente en noticia. Para una relación que estaba apenas naciendo, o incluso para una ya establecida, esa clase de escrutinio constante puede ser un veneno lento pero devastador. Además, es fundamental tener en cuenta algo que a menudo pasamos por alto, ambos son profesionales extremadamente ambiciosos. Can Yaman, en particular, ha mostrado una determinación férrea por expandir su carrera a nivel internacional, participando activamente en proyectos fuera de Turquía, como la ambiciosa serie italiana Sandokan. Demet Özdemir, por su parte, también ha forjado una carrera de altísimo nivel en Turquía, encadenando proyectos importantes y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de su país. Estas ambiciones profesionales, estas trayectorias que, de forma natural, comienzan a bifurcarse, a menudo requieren sacrificios personales significativos y, en ocasiones, distancias geográficas. Las agendas de rodaje imposibles de cuadrar, los compromisos en diferentes países, las exigencias de una vida en constante movimiento y desplazamientos continuos, todo este cóctel de factores puede poner a prueba la resistencia de cualquier relación, incluso la más sólida. Otra arista que se menciona con frecuencia en los círculos de la prensa y los fans son las supuestas diferencias de carácter o de prioridades vitales. Si bien en pantalla se complementaban a la perfección, demostrando una sinergia casi mágica, en la vida real las dinámicas de pareja pueden ser muy distintas. Quizás las expectativas que uno tenía sobre la relación no se alineaban con las del otro, o sus visiones sobre el futuro y los proyectos vitales eran divergentes. Las relaciones personales, incluso entre personas que comparten una química innegable y una atracción poderosa, requieren mucho más que solo esos ingredientes. Necesitan compatibilidad en aspectos fundamentales, una comunicación fluida y honesta, y sobre todo, la voluntad compartida de construir un futuro juntos. Y esto, amigos, puede volverse extraordinariamente difícil cuando las vidas de ambas personas se vuelven tan complejas, tan demandantes y tan expuestas al ojo público. También circularon rumores sobre celos y malentendidos. En el siempre competitivo y a veces volátil mundo del espectáculo, es lamentablemente común que surjan envidias, recelos o incomodidades entre compañeros de profesión. Y cuando la atención pública se centra de forma tan intensa en una pareja, las especulaciones sobre la posible intervención de terceros siempre están a la orden del día. Si bien no existen pruebas contundentes, ni declaraciones oficiales que confirmen infidelidades o la presencia de terceras personas involucradas en su ruptura, es innegable que en el vertiginoso torbellino de la fama, los celos, ya sean justificados o producto de la paranoia mediática, pueden ser un factor desestabilizador muy potente para cualquier relación. Es fascinante observar, desde la perspectiva del espectador, cómo la percepción pública puede distorsionar la realidad de una manera tan profunda. Mientras que nosotros, desde nuestros hogares, veíamos una historia de amor idílica, casi de cuento de hadas, en la pantalla de Erkencicus, la vida detrás de cámaras, con sus presiones inherentes, sus desafíos profesionales y sus complejas realidades personales, seguramente era un escenario muy diferente. Es muy fácil caer en la trampa de idealizar a las parejas que vemos en la televisión, pero es absolutamente fundamental recordar que al fin y al cabo, son personas reales con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias luchas internas y sobre todo, sus propias decisiones. Una de las cosas que más llama mi atención, y creo que es un punto crucial para entender su forma de manejar la situación, es la manera en que manejaron la ruptura. Si bien al principio, como mencioné, alimentaron un poco la especulación mediática, cuando la relación llegó a su fin, ambos optaron por un perfil sorprendentemente bajo y discreto. No hubo grandes declaraciones públicas, ni ataques mutuos a través de los medios de comunicación, ni filtraciones escandalosas. Demet Özdemir, en particular, siempre ha sido conocida por ser extremadamente celosa de su vida privada. Aunque a veces se deja ver en eventos públicos o comparte momentos de su día a día, siempre procura mantener un perfil bajo y reservado en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Can Yaman, por su parte, al ser una personalidad más extrovertida y mediática, a veces ha dado más pie a los rumores y a las especulaciones, pero incluso él, cuando se trata de temas sentimentales delicados, tiende a ser notablemente más prudente de lo que cabría esperar. Quizás, y esta es una opinión muy personal, su decisión colectiva de ser reservados y discretos fue una estrategia inteligente, una forma de protegerse a sí mismos, de poner un límite claro y firme entre su vida profesional, que es de dominio público, y su vida personal, que les pertenece solo a ellos. Fue una manera de evitar que la prensa y el público siguieran especulando indefinidamente sobre su relación, alimentando rumores y creando una presión innecesaria.
Y en ese sentido creo sinceramente que hicieron lo correcto. Porque al final del día, lo que sucede entre dos personas, las dinámicas de una relación, son algo íntimo y personal, y no siempre necesita, ni debe, ser expuesto al escrutinio público. Ahora, para todos aquellos que todavía se aferran a la pequeña llama de la esperanza de una posible reconciliación, debo ser honesto y directo. Por lo que sabemos, por la información que ha trascendido y sobre todo, por las trayectorias profesionales tan marcadas y exitosas que ambos están construyendo individualmente, una reconciliación parece, cuanto menos, poco probable. Ambos están inmersos en sus carreras, dedicados a construir sus propios caminos, a perseguir sus sueños profesionales de forma independiente. Y sinceramente eso es algo digno de admirar. Ver a dos artistas tan talentosos, tan apasionados y tan exitosos triunfar en sus proyectos individuales es, en sí mismo, una historia inspiradora que va más allá de una relación sentimental. Lo que sí podemos rescatar, y esto es innegable y de un valor artístico incalculable, es el impacto que su relación tuvo en la audiencia y en la industria. The Method de Mir y Can Yaman crearon una conexión que trascendió la pantalla, que nos hizo soñar despiertos, que nos hizo creer, aunque sea por un momento, en la magia pura de la televisión y las historias de amor. Y eso, mis queridos amigos, es un logro artístico innegable, un testimonio de su talento y de la poderosa energía que lograron transmitir. La química que compartían era real, y esa energía vibrante es precisamente lo que nos cautivó a todos y nos hizo parte de su historia. En resumen, la verdad sobre la separación de The Method de Mir y Can Yaman parece ser una confluencia de factores: la intensa y a menudo sofocante presión mediática, las ambiciones profesionales divergentes que los llevaron por caminos distintos, y muy probablemente diferencias personales o de visión de futuro que, en el vertiginoso y exigente mundo de la fama, se hicieron insostenibles. No hubo un drama escandaloso, ni una causa única y evidente que pudiera señalarse con el dedo. Simplemente dos personas que, a pesar de la química innegable y la conexión que compartieron, tomaron caminos diferentes. Y eso, amigos míos, en el complejo universo de las celebridades, es una realidad mucho más común de lo que a veces nos gusta admitir. Espero de corazón que este recorrido por la historia de The Met y Can les haya parecido interesante, que hayan disfrutado de desentrañar un poco más este misterio que tanto nos ha intrigado. La verdad a veces puede ser menos apasionante que las especulaciones y los rumores, pero indudablemente es más real, ¿no creen? Y al final del día, lo que perdura es el recuerdo de una serie inolvidable y de dos actores que, con su talento y su química, nos hicieron soñar despiertos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones y este análisis con todos ustedes. Ahora, la parte más importante, los invito a que si tienen alguna opinión, algún dato adicional que quieran compartir, o simplemente quieren expresar lo que sintieron al verlos juntos, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me nutro de sus puntos de vista y saber lo que piensan es fundamental para mí. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil o entretenido, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y más misterios por desvelar. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos.